Bueno, a priori todos podríamos estar de acuerdo en que los medios de comunicación son canales de información que sirven para que la gente en general obtenga noticias y esté informada sobre lo que sucede en el mundo. ¿Sí? Todos conocemos muchos medios de comunicación, desde cadenas de televisión hasta radios, páginas web, periódicos, incluso canales de YouTube, por ejemplo, etcétera, que podríamos encuadrar en diferentes, pues digámosles, bloques o líneas ideológicas y que desde esa postura pues nos explican las cosas, los sucesos, pues tal y como ellos los ven, ¿sí? Y subrayo, tal y como ellos los ven, ¿vale? Subrayo esto porque esto acabará siendo importante a lo largo del vídeo y después volveré a remitir a ello. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿sí? Hasta aquí todo más o menos estándar y creo que casi todo el mundo podría convenir en esa definición, pese a los matices obvios que no se pueden tratar en este vídeo. Pero bueno, ya sabéis que este canal no está hecho para convenir verdades absolutas, ni para ser acríticos ni tibios ante la realidad material de las cosas. Así que lo que voy a pretender hacer aquí en este vídeo es, como siempre, tratar de dar la otra cara, la otra historia, ¿sí? De esto que titulo los medios de comunicación, las guerras, la política y la sociedad, ¿vale? Dicho esto, en este vídeo voy a tratar de describir, analizar, señalar, como queráis, algunos puntos sobre los medios de comunicación y su importancia en la sociedad y por extensión en la política y por extensión en la guerra. ¿Y por qué digo esto y utilizo estos tres términos? Bien, porque sin entrar mucho en matices también, pues podríamos decir que la política es la extensión de la sociedad en otros medios y la guerra, de la misma manera, es la extensión de la política, pero también en otros medios, ya que al final estaríamos hablando de lo mismo, pese a que estamos hablando de diferentes dimensiones o diferentes etapas, ¿sí? Bien, algunos de estos puntos que voy a señalar a partir de ahora, hay gente a la que le sonará muy obvio y hay gente a la que le sonará muy rompedor, pero bueno, ahí está la gracia, ¿no? Ahí está la gracia de este tipo de vídeos, de intentar ser lo más subversivos posibles, si se quiere y si se puede, para tratar de aclarar un par de cosas bajo mi punto de vista e intentar que la gente pues tenga un pensamiento un poco más crítico sobre algunas cosas, y en este caso los medios de comunicación, que es algo que considero que pues más o menos controlo dentro de mis posibilidades, ¿sí? Bien, no me enrollo más. El primero de estos puntos sería que los medios de comunicación, ¿sí?, son esenciales, son fundamentales para entender, uno, qué pensamos y dos, cómo pensamos, ¿sí? Esto puede parecer muy lógico, pero creo que no estar alerta ante esta tesitura nos vuelve absolutamente pasivos ante la infinidad de mensajes que recibimos cada día por los medios de comunicación. Por tanto, no hay inocencia en los medios de comunicación. Ninguna de las palabras que se escogen para describir algo son inocentes y todo discurso está muy diseñado, muy programado y muy deliberadamente construido para tener un objetivo, un fin determinado. Así que no nos creamos eso de la inocencia de los medios de comunicación, porque si lo hacemos, esa pasividad que decía antes nos puede llevar a caminos muy oscuros. Considero que a caminos muy oscuros, el último de los cuales es actuar en contra de nuestros propios intereses, algo que en muchos casos ya vemos que socialmente lo han conseguido, ¿vale? Entonces, primero de los puntos, esto, son esenciales, son claves fundamentales para entender cómo pensamos y qué pensamos, ¿sí? En diferentes estadios, en diferentes etapas, pero son básicamente eso, un papel fundamental en nuestra sociedad. Y hay que dárselo y hay que estar alerta y prevenidos ante ello. Segundo de estos puntos, y creo que puede resultar el más rompedor, y al que a mí personalmente más me llama la atención y al que más me gustaría tratar de investigar. La imparcialidad no existe. Y más aún, que la imparcialidad no exista no es un problema. Y todavía más aún, es deseable que aceptemos que la imparcialidad no existe. Es deseable
y en cierto sentido es bueno por esencia. Y me explico, al menos desde los medios alternativos, desde ese tipo de comunicación alternativa, de trinchera o como queráis llamarla, que no se adhiere a los discursos convencionales y no está todo el día repitiendo una y otra vez lo que dicen las agencias de gobierno. ¿Por qué digo que es deseable saber que la imparcialidad no existe y saber jugar con ello también? Para empezar, los medios de comunicación convencionales, como digo, para ellos obviamente no pueden aceptar que sea deseable, porque una de sus principales bazas es precisamente esa: hacerse pasar por agentes de la imparcialidad, de la objetividad, ¿sí?, al servicio del público con una información veraz. Digamos que esto sí es como uno de los mantras que se supone que tiene que coartar a los medios de comunicación a la hora de explicar algo, tanto social como política como bélicamente, ¿sí? Estos tres estadios a los que he remitido antes, ¿sí? Cuando en realidad, bajo mi punto de vista, después de haber leído mucho y después de haber estado bastante tiempo investigando todo esto, esa imparcialidad, esa objetividad, viene determinada en realidad por unos marcos ideológicos y financieros, económicos, que no entraremos ahora, pero muy concretos y de medio en cuestión, que hacen que el tipo de discurso que se relata sobre un problema en concreto encajen con el público, con la audiencia potencial que consumirán ese mismo medio, porque lo que dice encajará con esas representaciones sociales que el mismo medio ha hecho y que delimita de alguna manera lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo apto y lo no apto, y que el mismo medio ya se ha encargado de ir construyendo para así contentar a su misma audiencia y que su misma audiencia se sienta autocomplacida a la vez que el mismo medio reproduce esos mensajes. Así que es como un pez que se muerde la cola, es algo que se va retroalimentando, pero son esas representaciones sociales que se hacen en todos estos medios las que crean, digamos, ese marco mental al que me refería, que por alguna razón más lingüística y filosófica que otra cosa, se ha acabado conviniendo que es la imparcialidad, que en realidad, como digo, no es imparcialidad, sino que es un enfoque, una perspectiva, una manera determinada de pensar y de lo que pensar. ¿Sí? Puede parecer bastante lío, sí, pero en resumen lo que quiero venir a decir es que la imparcialidad de la que presumen y la que se le presupone a los medios de comunicación no es más que un discurso en concreto, es una corriente más de pensamiento, no es más que una ideología más, no es más que un punto de vista, una perspectiva más, porque siempre, ya lo sabemos, poner el micrófono en un lugar determinado, enfocar con la cámara hacia un lugar determinado, es naturalmente parcial y no podemos escapar de ello, ni como periodistas, ni como comunicadores, ni como personas. De ahí, ¿no?, que antes señalaba eso de tal y como ellos lo ven, porque no puedes escapar de eso como medio de comunicación, ni siquiera, como digo, como persona, como ser humano, ¿sí? Lo cual no creo que sea esencialmente malo, por eso decía antes que la imparcialidad en sí no es que sea mala, es inevitable, porque no hace más que reproducir lo que somos, pues eso, una circunstancia, un momento concreto, un tiempo concreto, un lugar concreto, un contexto concreto. Todo lo demás, creo yo, pretender esa imparcialidad es ir en contra de nuestra propia naturaleza, como decía antes, o lo que es peor, intentar engañar a nuestra propia naturaleza a base de juegos de palabras que lo único que hacen es intentar acercarnos o jugar a ser máquinas o a ser dioses, que en última instancia lo que menos respetan es la vida humana, y eso es algo que se puede percibir analizando críticamente los discursos, como al final la vida humana siempre es lo que queda relegado a un segundo, tercer o último plano, algo que a priori a simple vista no se puede observar, pero que rascando un poquito, ¿no?, viendo los términos que se emplean, la manera en la que se describen a los actores en un conflicto, el obviar las causas de ese conflicto, etcétera, etcétera, nos pueden llevar a esa conclusión. Pero como digo, eso es un trabajo probablemente académico o semiprofesional si se quiere, pero mucho más difícil de hacer, que creo que, que los que nos dedicamos a la comunicación, entre comillas, alternativa si se quiere, debemos de hacer alguna vez en la vida para sacar conclusiones en claro y no hablar solo de hipótesis, ¿sí?
Lo que sí es esencialmente malo, y aquí ya me remito al punto número 3, es la falta de rigurosidad, la falta de profesionalidad y por ende, y en conclusión, la falta de ética periodística. Y eso es de lo que cojean el 95% de los medios de comunicación actuales. ¿Sí? Y si decimos que son constructores de nuestras realidades sociales y de nuestras representaciones sociales, de nuestro qué y cómo pensar, esto es un gravísimo problema que afecta directamente a la sociedad cuando se informa sin rigor, sin profesionalidad y sin ética. Recordemos, tanto social como política, como bélicamente. Acordemos estas 3 etapas que creo yo que son claves sociológicamente hablando para entender cómo funcionan los medios de comunicación. ¿Sí? Bien, ¿y en qué se traduce esta falta de rigurosidad, esta falta de profesionalidad, de ética? ¿Por qué? ¿Cómo puedo llegar yo a la conclusión? ¿Cómo se puede llegar a la conclusión de que eso es una de las principales patas de las que cojea los medios de comunicación? Bien, esto se traduce en diferentes cosas. Por ejemplo, en acudir solo a una fuente de información, que normalmente en el caso de las guerras, ya que estamos hablando de guerras, es pues un gabinete de prensa, una institución o una organización creada, controlada o financiada por el gobierno o los gobiernos a los que nuestro marco ideológico o el marco ideológico del medio que consumimos acepta como bueno. ¿Sí? Esta posición maniquea del bueno y del malo siempre está presente. Por tanto, esa fuente de información única a la que se acude cumple con nuestras expectativas de lo que sería bueno por lo que nos ha representado el medio que estamos consumiendo. Ya sé que parece un poco lío, pero que creo que puede quedar bastante claro. Número 2, otra posible traducción de esa falta de rigurosidad, profesionalidad y ética. Aplicar lo que se conoce como cuadrado de polarización. No quiero empezar con palabras técnicas ni con palabras raras, pero básicamente se basa en maximizar los errores y los males del enemigo y en minimizar mis errores y mis males y en maximizar mis cosas positivas y en minimizar las cosas negativas del otro. Es decir, ir polarizando a los actores en función de cuál es la línea ideológica tanto del medio como del periodista o del comunicador en sí o comunicadora para de alguna manera y sin querer, mediante el lenguaje, continuar perpetuando el conflicto. Y eso es lo que se está haciendo en muchísimos medios de comunicación, incluso en algunos alternativos, cosa que es caer en el error de querer reproducir las mismas tácticas comunicativas que hacen los medios convencionales, y no para mirar para allí porque está la tele, pero los medios convencionales que son básicamente basura informativa y desinformación. Por tanto, si se quiere ser un medio de comunicación alternativo, lo que se tiene que hacer es optar precisamente por tener otras estrategias de comunicación que no sean las de polarizar, sino que sean las de intentar acercar a las partes, pues bueno, porque nuestra tarea principalmente, aparte de revolucionaria y de como queráis llamarle, tiene que ser humanista, tiene que ser en pro de la humanidad y en pro de la paz. Esto que nos quede claro, una paz siempre, entre comillas, podemos decirle guerrera, una paz crítica, una paz constructiva, pero también una paz que salve vidas. Esto me parece a mí bastante lógico y bastante más revolucionario que ir por ahí celebrando muertes a diestro y siniestro porque sí. ¿Vale? Bueno, otra de las maneras en las que se puede traducir esta falta de profesionalidad o de rigurosidad y de ética, que es lo que estamos viendo, el ejemplo de la guerra de Ucrania es clarísimo, pero yo que estoy estudiando Siria, pues también lo voy viendo poco a poco, conforme voy desgranando ahí a los medios de comunicación y los discursos que han hecho sobre algunos puntos en concreto de la guerra. Es la definición de los actores, la manera en la que se definen los actores, la adjudicación de unos términos en concreto, de unas etiquetas y de unos hechos en concreto a solo unos actores y no a otros. Bueno, esto también ayuda, digamos, a esa polarización que decía y a esa deshumanización, en definitiva, de gran parte de los contendientes, cosa que no lleva a ningún acuerdo ni a ninguna solución al conflicto. Es más, lo perpetúa y lo agranda y lo hace cada vez más difícil, ¿sí? Y otra de las maneras pues sería obviando las causas, como por ejemplo obviando la revolución del Maidán y obviando pues las injerencias extranjeras en muchos de estos procesos bélicos que, como digo, también se pueden ir investigando en aspectos políticos y sociales.
Bueno, en definitiva esto, ¿no? Diferentes maneras de demostrar esa falta de rigurosidad, de profesionalidad y de ética que nos tienen que tener, digamos, como muy alerta ante estos medios de comunicación que cumplen con estos 3 requisitos que he dicho antes. 1, ser fundamentales. 2, no ser imparciales cuando eso no es esencialmente malo, pero que lo que sí que es malo, como decía, es intentar disfrazar esa imparcialidad de otras cosas, ¿sí? No quiero volver a repetirme. Y la tercera, la falta de rigurosidad, profesionalidad y ética, que esto sí que es bastante peligroso porque tiene un impacto directo en todos nosotros y en todas nosotras. ¿Sí? Vale. Y ya para acabar, todo esto tiene, digamos, un impacto muy claro en estas 3 etapas, en estos 3 estadios que he estado diciendo antes, en materia bélica, en materia política y en materia social. En la guerra ya lo he dicho, una mala comunicación, una desinformación puede ayudar a polarizar a las diferentes partes, puede hacer que el conflicto se prolongue todavía más. ¿Vale? Aquí tenemos un buen filón de estudio, ¿sí? Ver cómo afecta la manera en la que se ha comunicado al conflicto en sí, porque se ha polarizado a las partes y se ha ayudado mediante el lenguaje a que eso suceda. 2, comprensión de la misma. Esto es importante porque en el momento en el que la guerra está mal explicada o está desinformada o las informaciones son, digamos, poco rigurosas, esa comprensión de la misma se hace cada vez más difícil para la gente corriente, que no tiene tiempo de estar todo el día analizando e intentando rasgar ahí sobre los discursos. Evidentemente se hace mucho más incomprensible la guerra, ¿sí? Y sin comprender una guerra no se puede solucionar, eso hay que tenerlo claro. Número 2, políticamente hablando, esto hace que las agendas políticas, pues claro, se encaren mucho más hacia la guerra, se encaren, por ejemplo, ahora mismo con el tema de las sanciones de la Unión Europea, el aumento del PIB para el armamento, una securitización, entre comillas, de nuestra sociedad que nos hace cada vez estar como más alerta, más al tanto ante problemas que directamente en materia de amenaza de seguridad no nos afectan, pero que nos hacen creer que sí. Por tanto, esto políticamente también tiene una influencia muy fuerte, este papel de los medios, ¿sí? Y por último, y a mí la que precisamente la que más me preocupa, último pero no menos importante, es el tema de cómo afecta esto en la sociedad, ¿sí? Ya lo he podido decir antes un poquito, ¿no? Pero esa falta de comprensión de lo que es la guerra es gravísima, me parece gravísima, sea una guerra a las puertas de casa, sea una guerra a tomar por culo, es gravísimo, ¿sí? Porque primero de todo, una de las cosas que puede llegar a pasar, y esto me puedo meter en aspectos un poco más deontológicos o filosóficos que creo que no convienen, pero bueno, por mencionar lo que no quede, es la desvalorización de la verdad y de la confianza en la información, porque la información empieza a perder la importancia que se le supone que tiene que tener, y de esa manera nos retroalimentamos y empezamos a ser como muy pasivos ante los medios de comunicación, pero desvalorizando la verdad, la confianza y la importancia de la información, nos convertimos en seres tan pasivos que, como decía antes, somos capaces de actuar en contra de nuestros propios intereses, cosa muy peligrosa, ¿vale? Bien, y esto básicamente nos hace vulnerables ante cualquier estímulo exterior de manera comunicativa, pero también de manera o de otras maneras, ¿sí? Y por tanto esa vulnerabilidad nos deja o nos da un acceso directo a posiciones y actitudes pues cada vez más violentas, cada vez más irrespetuosas con el prójimo, cada vez más bélicas, entre comillas, y nos hace perpetuar este estado como de estrés constante que parece que abarca todas las sociedades o gran parte de las sociedades occidentales, ¿sí? Ahora que Occidente está sumido en una crisis bastante profunda y que nos hace cada vez ser peores personas, si se quiere, ¿sí? Bueno, hasta aquí el vídeo, espero no haber rayado mucho con mis paranoias. Cualquier duda, cualquier fuente a la que queráis acudir de algo en concreto que os haya parecido interesante, solo tenéis que decírmelo. Sí, venga, un besito.